¿Qué tal amigos? Saludos desde La Habana. Soy Osmar Esteves Conde y los invito a que me acompañen en esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Hoy es sábado 14 de junio de 2025. Los invitamos a conocer los principales titulares de esta emisión. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez asiste a la Asamblea Pioneril 64 aniversario que sesiona en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana. Vicepresidente de Cuba Salvador Valdés Mesa agradeció en la cumbre Brasil-Caribe a los países caribeños por el apoyo a la nación antillana en la lucha contra el injusto bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Cuba recuerda hoy el legado de dos figuras relevantes de la historia cubana, Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara, en el aniversario 180 y 97 de sus natalicios respectivamente. De estas y otras informaciones usted podrá conocer si nos acompaña en los próximos 27 minutos de noticias. Ya comenzamos. Ampliamos las informaciones. Luego de un proceso donde más de 600.000 pioneras y pioneros de Cuba han tenido el derecho de expresarse, aportar, sugerir y criticar lo mal hecho, culmina la Asamblea Pioneril 64 aniversario con su sesión plenaria. A la cita asistió el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas y la presidenta de la Organización de Pioneros, José Martí. El estudio como principal deber, el destacamento como estructura donde se gesta la vida de la organización, el impacto del bloqueo en la adquisición de materiales imprescindibles para el desarrollo de los procesos educativos y la participación inclusiva de los pioneros en la construcción de la sociedad fueron algunas de las ideas defendidas en la Asamblea. Luego de 2 días de debate donde niñas y niños consultaron y aportaron al anteproyecto del Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, encuentros con la historia del país y diálogo con autoridades, se dieron cita en el Palacio de las Convenciones en un día significativo para la historia de la nación, aniversarios de los natalicios de Ernesto Che Guevara y Antonio Maceo. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, compartió la importancia del ejercicio de escuchar a quienes en un futuro sostendrán el peso de la sociedad cubana. Una representación de pioneros, como lo hicieron otros miles en el día de hoy a lo largo y ancho del país, realizaron la ceremonia del cambio de atributos, lo cual representa el ascenso al 4º grado de la educación primaria. De manos del presidente de la República y la presidenta nacional de la Organización de Pioneros, José Martí, recibieron la pañoleta roja y leyeron el juramento de la organización. El espacio también fue tribuna para la lectura de un mensaje a los niños palestinos perjudicados por los atentados y bombas de Israel a su país. Finaliza la asamblea de los primeros bajo el precepto martiano: son los niños la esperanza del mundo. Ahora cambiamos de tema. El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, ratificó la disposición de Cuba para continuar fortaleciendo la cooperación con los países caribeños y Brasil. Valdés Mesa participó en la cumbre Brasil-Caribe realizada este viernes en la capital del gigante sudamericano. Los detalles en el siguiente reporte del periodista Héctor Martínez. Al dejar inaugurado el encuentro, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva expresó que la cita deviene una oportunidad valiosa para profundizar el diálogo y la cooperación con las naciones caribeñas. El mandatario informó que se identificaron 5 áreas en las cuales Brasil está dispuesto a colaborar con los países del Caribe. Ellas son el enfrentamiento a los efectos del cambio climático, la transición energética, la seguridad alimentaria, la interconexión aérea, marítima y terrestre y la ayuda a Haití. Lula llamó también a patentizar la solidaridad con Cuba. Debemos seguir condenando con vehemencia el embargo contra Cuba y demandar su exclusión de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El mundo está carente de voces que hablen cosas verdaderas. Es justo y sensato.
En su discurso ante el plenario, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa expresó que para alcanzar el desarrollo y el bienestar de los pueblos de Brasil y de las naciones caribeñas es imprescindible la unidad entre todos. El representante cubano ratificó la voluntad de la mayor de las Antillas de continuar y fortalecer la cooperación con estos países en esferas como la salud, la industria biofarmacéutica, la educación, la construcción y el enfrentamiento a los efectos del cambio climático. Agradezco la forma digna y valiente en que gobiernos de CARICOM han defendido la presencia de los profesionales y técnicos cubanos frente a la vergonzosa y cínica campaña del gobierno de Estados Unidos. Reiteramos la voluntad de continuar ofreciendo y ampliar nuestra asistencia en salud a través de las brigadas médicas. Agradecemos profundamente a Brasil y a los países caribeños por su invariable posición de apoyo a Cuba en la lucha contra el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a nuestro pueblo desde hace más de 60 años, recrudecido en los últimos tiempos a niveles sin precedentes. Al finalizar la sesión plenaria de la cumbre, tuvo lugar una ceremonia de firma de un grupo de memorandos de entendimiento y otros documentos que patentizan la voluntad de Brasil y los países caribeños de profundizar su cooperación en diversas esferas. En particular, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa participó en la rúbrica del memorando de entendimiento entre el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, SIDMA, en el que las partes se comprometen a apoyar el estudio y la investigación científica y tecnológica desarrollada por investigadores de ambos países. Valdés Mesa también asistió a la adhesión de Cuba a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, iniciativa lanzada por Brasil para erradicar esos flagelos en 2030. Al presentar la declaración final de la cumbre, la primera ministra de Barbados y presidenta pro tempore de CARICOM, Mia Mottley, y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva valoraron de muy provechosa la cumbre. Continuamos con más informaciones. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció hoy en X que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó a la campaña en contra de la cooperación médica de Cuba. Esta institución, tan interesada ahora en los derechos de los cubanos, debería denunciar los daños que provoca el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, aunque para eso tiene que pedir permiso al secretario de Estado de Estados Unidos, desde donde le llegan sus directrices de trabajo, escribió. Rodríguez reiteró que esta organización es conocida por su sumisión a los intereses y a la dominación regional del imperialismo y la OEA, y que mientras mantiene total silencio frente a los abusos que se cometen en Los Ángeles. Amigos, los invito a una primera pausa informativa en nuestra emisión. Tenemos otros contenidos para compartir. Usted no se vaya. Tenemos más de nuestra agenda. Hace 97 años en Rosario, Argentina, nació un hombre cuya historia marcaría generaciones, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. En este aniversario recordamos a esta figura icónica del pensamiento revolucionario y símbolo de la lucha por la justicia social. En el 97 aniversario de su natalicio, el legado de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, sigue más vivo que nunca. Su imagen, convertida en símbolo de lucha y compromiso, atraviesa generaciones y fronteras. Nacido el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, el joven médico pronto encontró en la Revolución cubana su verdadera causa.
junto a Fidel Castro encabezó una gesta que transformó el destino de una isla y marcó la historia de América Latina. Pero el Che no solo fue guerrillero, fue un líder convencido de la necesidad de un mundo más justo. Su visión trascendió Cuba y lo llevó a Bolivia, donde encontró la muerte, pero también la inmortalidad en la memoria colectiva de los pueblos. Hoy su figura sigue presente en cada rincón del mundo, en plazas, libros, murales. Sus ideas debatidas y analizadas continúan inspirando a quienes sueñan con un futuro de más justicia social y sin desigualdades. Su legado no se borra con el tiempo, sino que se fortalece con cada generación que se atreva a soñar con un mundo diferente. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Y también a 180 años de su natalicio, Cuba recuerda al mayor general del Ejército Libertador, Antonio Maceo Grajales, como símbolo de respeto y compromiso con la revolución y el futuro. Los detalles en el siguiente reporte. El destino de Cuba ha estado marcado por un titán de bronce que tejió su vida con firmeza y sacrificio, que antepuso la patria y nunca cedió ni temió a sus antagonistas. La vida de Antonio de la Caridad Maceo Grajales no fue una historia, fue una batalla escrita con sangre. Desde su nacimiento el 14 de junio de 1845 en Santiago de Cuba, el hijo primogénito de Mariana Grajales y Marcos Maceo se convertiría en símbolo de dignidad para la nación. En su humilde vivienda en Providencia, en la barriada de Los Hoyos, como consta en su acta de bautismo en la iglesia de Santo Tomás, Maceo aprendió de su familia que la tierra no solo se cultiva, sino que también se defiende. Rodeado en su época por grandes cabildos, la educación que recibió no fue académica en el sentido tradicional, pero sí profunda en valores. Su pensamiento, forjado por grandes escritores en aquellos años, hizo a este mestizo desafiar los prejuicios de su época con acción. Santiago de Cuba no solo lo recuerda, sino que lo celebra como un símbolo eterno de lucha y dignidad. Nuestra presentación lo indica, momento para la información meteorológica en Cuba Noticias fin de semana. Ya recibo con mucho gusto a la máster en ciencias, Ailín Justiz. Bienvenida, Ailín, te saludo. Muchísimas gracias, Osmar. Qué gusto también saludarte a ti, por supuesto, y también el saludo a todos los que a esta hora están en nuestra compañía. Sobre el sudeste del Golfo de México, la presencia de una baja, aunque a 10 o 12 kilómetros de altitud, y su cercanía al occidente de Cuba, impone ciertas condiciones de inestabilidad, unido también al paso de una onda tropical por el Mar Caribe, un aire húmedo, la inestabilidad típica de los meses como junio, además de los factores a escala local y el calor del día. Todo eso ha estado durante esta semana incentivando no solo la nubosidad, sino también los chubascos, las lluvias y las tormentas eléctricas. Similar van a ser las condiciones del tiempo durante esta próxima jornada de domingo, aunque las lluvias estarán más concentrada principalmente hacia localidades de la costa sur de todo el archipiélago cubano. Por eso, en los destinos turísticos de Occidente, en las primeras horas del día, poca nubosidad, solo algunas nubes prácticamente en el horario del mediodía, y ya por la tarde nuevamente los nublados con chubascos y lluvias, principalmente en Playa Girón, en Cayo Largo del Sur, así como en Viñales y aquí en la capital. En menor medida para el caso de Varadero y también en María la Gorda, en el extremo occidental de Pinar del Río. Las temperaturas continúan elevadas con máximas entre 32 y 33 grados Celsius. También para los destinos turísticos de la parte central de Cuba, un amanecer de poca nubosidad, algunos intervalos nubosos, sobre todo en Trinidad, donde sí se incrementará la nubosidad por la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, mientras que en el resto, sobre todo Cayo Santa María, Jardines del Rey, Cayo Coco, Cayo Guillermo y Playa Santa Lucía, en el norte de Camagüey, tendrán muy baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas de 32, 33 y hasta 34 grados en el caso de Trinidad. Para el oriente de Cuba, sol y algunas nubes durante toda la jornada, y por la tarde los chubascos y las lluvias en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo, donde la temperatura estará llegando hasta los 34 grados Celsius por el día, y al amanecer también elevadas en el entorno de 21 y 25
grados Celsius con muy poca lluvia para Playa Guardalabaca y la ciudad de Baracoa. La salida del sol a las 6:15 de la mañana por el extremo más oriental y por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba, el sol se estará poniendo a las 8:25 de la noche, mientras que la luna sigue todavía en su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, jornada de domingo en el territorio cubano con poca nubosidad en la mañana, pero en la tarde nuevamente los chubascos y las lluvias, principalmente hacia zonas de la costa sur. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Nosotros avanzamos. El Buró Político del Partido Comunista de Cuba otorgó a la provincia de Ciego de Ávila la sede central por el aniversario 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Según una nota de la organización política, la central provincia mantiene estabilidad en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos económico, político y social. Entre los logros de la provincia, el Buró Político resaltó los avances en la calidad de los servicios, la vinculación de las formas productivas a los sistemas de atención a las familias y a las políticas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como a los adultos mayores. De la misma manera, fue otorgada la condición de destacada a la provincia Santi Spíritus, que fue sede del acto central por la fecha patria y reconocimiento a Guantánamo. El Buró Político transmitió felicitaciones al pueblo cubano y resaltó que este ha protagonizado jornadas de verdadera heroicidad y resistencia creativa frente a los intentos del imperialismo de doblegarnos y mancillar la obra por la que varias generaciones han ofrendado su vida. La celebración por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en el oriente cubano, dirigido por el líder histórico de la revolución Fidel Castro el 26 de julio de 1953, constituye en el archipiélago cubano un momento de reafirmación patriótica e impulso a las tareas económicas, sociales y en la defensa que llevan adelante a el país. Lista la información deportiva en Cuba Noticias fin de semana. Ya se encuentra en nuestro estudio con toda la información el comentarista Orlando González. Bienvenido, Orlando, te saludo. Sí, el saludo para ti, Osmar. Saludos, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. Luego de 3 años, 2 sin celebrarse, este sábado se puso en marcha en 7 provincias del país el Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 años. Con la presencia de 16 selecciones que se han sido repartidas en 4 grupos de 4 equipos cada una, la justa contará con 18 partidos en su fase regular, avanzando los ganadores de cada llave a la semifinal, la cual, por cierto, se disputará al igual que la final en una serie de 3 a ganar 2. La ceremonia oficial de inauguración del evento tuvo lugar en horas de la mañana de hoy en el estadio Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, donde se enfrentaron en un doble programa los equipos, el equipo local, Santiago, y el de Holguín. Los indómitos son los actuales subcampeones nacionales y los únicos que archivan 2 coronas en este tipo de certámenes que tuvieron su estreno por el año 2014. Los otros campeones de este torneo han sido Artemisa en su versión inaugural, La Habana, la Isla de la Juventud, Santi Spíritus y Villa Clara, que por cierto es el vigente campeón nacional sub-23. Y del deporte nacional pasamos al softball. Este viernes concluyó en Ciego de Ávila el Campeonato Nacional Masculino de Primera Categoría. El seleccionado local retuvo la corona y se agenció su 11º título de la historia tras vencer en el duelo final al plantel de Santiago de Cuba 6 anotaciones por 1. Reinier Vera, con vuelas cercas, con 1 en circulación, remolcó el empate y la ventaja definitiva para los anfitriones. En tanto, el estelar Alain Román conquistaba desde el montículo su 6ª victoria de la competencia. Con ambos jugadores dialogó el periodista Guillermo Rodríguez. Veamos. Qué cosa más linda que poder regalarle el triunfo una vez más a la provincia de Ciego de Ávila, a la que un día me dio la oportunidad de estar representándolo, y aquí estoy muy contento, muy feliz. Un turno muy importante que tu equipo perdía por 1 y lo necesitaba ante un estelar como Plutín. Estábamos muy abajo y me estaba lanzando en rompimientos para abajo y pensé, tiene que subirme, en un momento tiene que subirme y me la subió y no la desaproveché, simplemente salí a hacer un buen contacto y sabía que el equipo me necesitaba y ahí estaba. Háblame también de esa química con Alain Román, que se habla de Román, pero Reinier ha sido importante también en su resultado. No, ¿qué te puedo decir? Eso lo sabe todo el mundo. Somos prácticamente hermanos de la misma familia y como lo he dicho siempre, gracias a Dios, le doy todos los días por estar en el momento que le tocó pichar, que echarle a él. A la afición, ¿te quieren mucho aquí en Ciego, que no eres avileño? No, la vida entera me la he echado aquí, yo también los quiero mucho a ellos
nunca lo he hecho quedar mal y hoy salía de eso y ahí está el resultado. Para ellos, las felicidades que también se lo merecen por apoyarnos. Muy contento porque en Ciego Ávila se jugó buen sobor, mucha afición, creo que sí, en el sobor, pero como siempre he dicho, es aportando el granito de arena para la provincia de Ciego Ávila, siga creciendo en su deporte y en lo que está haciendo. ¿Algún momento de ansiedad en ese primer inning cuando te rompen la cadena de ceros consecutivos, incluso que traías de Guatemala? Sí, siempre el primer inning es un inning muy tenso. Yo sabía que tenía que frenar la ofensiva de Santiago. Son más de 7 jugadoras del equipo nacional y ese es su plato fuerte, la ofensiva, pero no, el trabajo salió, muy agradecido y contento. ¿Cuánto te ayudó también ese día de descanso en la jornada de ayer para salir incluso con esa velocidad hoy? No, creo que fue un día que lo aproveché, le pedí mucho a Dios, compartí con la familia. Bueno, esa afición que nunca perdió la esperanza, a pesar de que vos estás 1-0 y que siempre confió en Alain Román, ¿qué le dice aquí en Ciego? Creo que si algo bonito tenemos es esa afición que nos apoya, esa afición que nos sigue y siempre confía en los sobolistas avileños, que estamos muy agradecidos con ellos por venirnos a visitar y muy agradecidos también, hay que decirlo, con la prensa. Y cerramos los deportes con judo. Este sábado en el Campeonato Mundial de la disciplina que tiene por sede a Budapest, Hungría, el cubano Orlando Polanco se incluyó en la disputa de las medallas en la categoría de los 66 kilogramos. En su cuarta participación en mundiales de mayores, el habanero ganó sus 3 primeros combates ante representantes de Serbia, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, antes de ceder en semifinales frente al japonés Takeshi Takaoka, el mismo que lo derrotó en el pasado certamen del Orbe. Por bronce, el capitalino enfrentó hace breve pues, a otro japonés, el doble campeón olímpico de Tokio 2020 y París 2024, y además 4 veces monarca mundial. Finalmente, pues, el cubano quedó en la 5ª posición, terminó cediendo ante el japonés, pero de todas formas firmó una actuación histórica, así que las felicitaciones para él. De esta manera ponemos el punto final al tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Orlando, por toda la información. Te esperamos en otro momento. Ahora los invito a una segunda pausa informativa. Como siempre, al regreso le ofrecemos la información cultural. Usted no se vaya. ¿Quieres sentirte más cerca de la mayor isla del Caribe? Conocer de su historia, tradiciones y cotidianidad. Desde Cubavisión Internacional lo hacemos posible, ahora más cerca de ti, al alcance de un clic. Conoce de Cuba y su gente a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Telegram, Instagram y YouTube. En el ciberespacio también podrás encontrar variedad de formatos. Trabajamos como un multimedio con la premisa de afianzarnos como el portal de Cuba al mundo. Ya lo adelantaba, momento para la cultura. Una jornada homenaje por el natalicio del Che Guevara se hizo en el complejo escultórico que lleva su nombre en Santa Clara, con la participación de especialistas, técnicos, artistas y también del pueblo. Una amplia y muy variada jornada de actividades se realiza en el complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara en la ciudad de Santa Clara, recordando el natalicio de 2 grandes hombres, de Antonio Maceo y del guerrillero heroico el Che Guevara. Se comienza la jornada con una amplia gama de actividades programadas. Primeramente se expondrá el documental Nace una plaza de Miguel Secade, del realizador Miguel Secade, y seguidamente se expondrá también la ponencia Potencialidades sobre la historia y el patrimonio cultural histórico de nuestro complejo escultórico. El objetivo de recordar la efemérides ha permitido convocar a diversas manifestaciones del arte. De hecho, la divulgación de la vida y obra del Che y del lugar donde descansan sus restos trajo consigo audiovisuales, escritores presentando sus libros e investigaciones sobre la institución, conferencias y visitas dirigidas, donde destacan además los círculos de interés de las escuelas. Para el último día, que es el natalicio, el gran nacimiento de nuestro comandante, la visita de importantes personalidades a nuestro complejo.
esa personalidad es el doctor Aristides Rondón, que nos deleitará con una conferencia magistral sobre Ernesto Che Guevara y su destacamento de refuerzo. Nos deleitará además con su bella voz la cantautora argentina Norma Piccone, que nos visita desde lejos para conmemorar esta gran fecha con nosotros. Distingue el complejo escultórico comandante Ernesto Che Guevara por resguardar con celo la historia guevariana, por su inserción en la comunidad y por la avidez de visitantes tanto cubanos como extranjeros que al llegar a Santa Clara quieren conocer la referencia de este sitio patrimonial, histórico y cultural. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Cubavisión Internacional. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro noticiario, pero antes repasamos las principales informaciones de la jornada. En nuestra emisión le informamos sobre la presencia del mandatario cubano en el Congreso Pioneril que sesiona hoy en La Habana. También fue noticia la participación del vicepresidente cubano en la cumbre Brasil-Caribe. Además, dedicamos un espacio a recordar las figuras de Antonio Maceo y Ernesto Guevara en el aniversario de sus natalicios. Amigos, concluimos esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Los invito a que permanezcan en sintonía con la señal de Cubavisión Internacional y sus multipantallas. Por lo pronto, me despido con un cordial saludo desde La Habana.